Despidiendo ya lo que se llama casi la parte laboral de República Dominicana, muchas instituciones ya acordaron que a partir del miércoles retirarse. Algunas instituciones pues cierran mañana o jueves precisamente, jueves, pues cerrar definitivamente con las operaciones. No, yo quiero hacer un programa de miércoles y jueves para insertar a esa población que muchas veces espera estos días y que desgraciadamente se presentan los inconvenientes, porque nadie está al margen de los inconvenientes. Y se le puede enfriar el proceso. Entonces, lo que usted haya decidido, hágalo con resolución, con determinación, porque la vida es vivir permanentemente el presente. El mañana es a ver si viene. Entonces el presente es determinante. No necesariamente, es muy importante tener eso, no necesariamente lo exógeno tiene que formar parte de su felicidad. Ahí es que está el problema. No necesariamente que usted tenga, que tiene que tener ciertos elementos alrededor para usted hacer un coro, como dice. La mayoría están sujetos a los cuatro temperamentos. Los temperamentos que los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, versado en el aire, el fuego, la temperatura, pensaron en esos cuatro temperamentos. Y esos cuatro temperamentos no han podido derribarse a través del tiempo. No han podido sustituirse, aunque ha venido Sigmund Freud, que ha hecho hizo aportes extraordinarios al psicoanálisis. Conócete a ti mismo, lo primero. Eso fue algo muy importante, derivado de Sigmund Freud. Pero lo más importante es que usted se meta en ese tipo de temperamento que usted. Entonces a mí me gusta por lo menos una vez al año, en lo que se llama la quietud de estos días, en que muchos ya se fueron y que otros parten hoy, para hablarle de esos temperamentos que son determinantes para la felicidad del individuo. Y cómo hay personas que hacen una simbiosis, un conjunto de esos tres temperamentos o cuatro temperamentos, de esas cuatro asignaciones que los grandes, como Hipócrates, padre de la medicina, discutió ampliamente, de gente que eran tipificados específicamente por tener ese tipo de temperamento. Entonces, encontrarse a sí mismo, vino ahí de Sócrates, cómo conocerte a ti mismo, tú estudiando este tipo de temperamento. Elígelo tú mismo, el temperamento. Y usted que me está mirando en estos días, que ya se está preparando o no va, porque decidió, entonces usted puede decir, usted puede decir, bueno,
pero yo le aconsejo que tiene que escucharlo los cuatro, porque generalmente cuando empiezo a hablar de uno, eh, a veces en términos docentes eh, he tenido que hablar de esos temas, y cuando empiezo a hablar de uno, surge el otro. Entonces, en los alumnos, en los docentes, dice, yo soy este y yo soy aquel. Eh, y, pero es para que usted mismo o usted misma haga el diagnóstico de lo que usted es. Pero entonces terminan eh, buscando la opinión del que le queda al lado o al mismo docente. Y usted, porque el maestro siempre hace un perfil de sus alumnos y, y cuando domina esos cuatro temperamentos, cuando tiene muy pendiente esos cuatro temperamentos. Por ejemplo, el colérico, el colérico se confunde mucho porque es la persona que teniendo un atributo generalmente tratan de menospreciarlo, este temperamento. Le ponen hasta peleón. Pero esta persona, nadie quiere ser colérico. Esta persona tiene grandes atributos, tiene grandes valores, ¿eh? Pero es perfeccionista. Es perfeccionista y tiene un propósito de liderazgo, eh, tiene metas establecidas, pero le falta un factor esencial. Dicen los grandes filósofos que las raíces de la paciencia son amargas, pero sus frutos son dulces. Entonces, el colérico tiende a establecer metas y creer que todo el mundo es igual. Generalmente el colérico no tiene paciencia de cuando se hace un trabajo colectivo. Cuando viene a ver, él coge las conclusiones y termina haciendo el trabajo. Entonces, hay que aconsejarlo periódicamente porque tiene mucha capacidad creativa, pero usted está sometiendo a sus capacidades, a su disposición, lo está sometiendo a un trabajo. Y cada día más el trabajo es socializado, un trabajo socializado, donde cada cual tenga una participación y al final se hace una exposición colectiva y en base al trabajo. No, el colérico entiende, no se pone muy de acuerdo con los grupos. No se pone muy de acuerdo con los grupos. Entonces ahí es parte porque nadie tiene, aunque dijo el pensador que la perfección, Dios se le ha negado ese don al ser humano y se van más allá porque entonces ellos piensan en la excelencia. Bueno, no me ha negado la perfección, me la negó, pero yo puedo aspirar a la excelencia. Entonces, asume actitudes de grupo hasta dictatoriales, porque quiere imponer ideas. Entonces,
a pesar de sus capacidades, a pesar de su disposición, de su creatividad, crea conflicto entre grupos porque quiere imponer ideas. Quiere poner ideas. Ese es el antónimo de el melancólico. El melancólico tiene buenas ideas que chocan frontalmente. Todo temperamento del melancólico tiene buenas ideas, pero no es atrevido. No es atrevido. Y los grandes inventores, pero es Alva Edison, Thomas Alva Edison, tenía un temperamento eh, eh, melancólico. Incluso se lo devolvieron como 2 o 3 veces a la mamá. Dice, no, ya con este no hay forma de sacar algo. Entonces era el niño retraído, medio retraído en la escuela, pero con abundantes elementos creativos, poco atrevimiento, poca disposición, pero que hay como una parte introvertida dentro de, aunque la personalidad, no vamos a comparar el temperamento con la personalidad extrovertida, esa persona que llega y llama la atención, que ahí el introvertido se parecen mucho, el colérico con el melancólico. El colérico quiere sobrepasar y tiene muchas muchas credenciales para sacar adelante, muchas credenciales, pero puede hacer una fusión con el melancólico cuando sus ideas no son aceptadas. Entonces, ahí es mejor entonces ser melancólico. Porque si tú no estás de acuerdo porque te acepten tus ideas, te acepten tus planteamientos y te lleva a la tristeza puede estallar en furia, entonces lo que dice la gente, el colérico es problemático porque lo convierten, lo mezclan con la personalidad del extrovertido. Aquel introvertido, que creativo, como Tomás Alva Edison, terrible en sus inventos, pensando en la luz eléctrica, quemó un almacén de alimentos que tenía el papá, porque, oye, entonces como que llamaba mucho la atención, porque tenía grandes ideas, pero de forma introvertida. Entonces, por eso que se producen esas discusiones en los grupos de estudio de cuál de los dos tú eres, porque muchas veces tiene un 10, un 15% el colérico del melancólico. Pero muchas veces el melancólico tiene un 30, un 40% del colérico, pero que no se expresa, no tiene la facilidad de expresarse, no tiene la capacidad de hacer, cree que va a fracasar. Y eso es lo que realmente pasa con que el colérico, que
mientras el melancólico se adhiere al pensamiento de Aristóteles, que siempre piensas lo que vas a hablar, pero piensa lo que vas a decir. Nunca digas lo que piensas, pero piensa muy bien lo que tú vas a decir. Entonces, el colérico no le importa eso. Entonces, aquí en República Dominicana hay muchos, esos temperamentos se han discutido mucho. Nosotros tuvimos un compartir discutiendo si el dominicano es colérico o es melancólico. Y ahí se armaron unas discusiones después de 2 horas, después de eso, si es melancólico o es colérico. Entonces, se llegó a la conclusión de que estos dos que estoy enfocando de inicio, que el colérico y el melancólico, que tienen mucha afinidad, pero que hay un predominio, pero de algunos tienen que ser, porque cuando esos grandes pensadores, Aristóteles, Platón, se unieron para hablar de esos temperamentos, no dijeron que había una fusión, sino en base a características personales. Pero ¿qué pasa? Que el dominicano tiene mucho de colérico. Es el individuo que se monta en un tren, se monta en el metro allá en Nueva York y él le molesta el silencio. El silencio es de inteligente, pero él le molesta el silencio, él quiere romper el silencio. Se sale en función de otros países. Usted ve un chino sentado ahí que se paga por no hablar. El dominicano vive buscando qué es lo que va a decir. ¿Qué es lo que va a decir? Vive. Pero increíble. Esperando que a usted se le caiga algo para él decir. Para decir, míralo aquí. Entonces, eso es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque dicen por ahí que Dios no dio una boca nada más para administrarla y que nos dio 2 oídos para escuchar. Entonces la temática es escuchar mucho y hablar poco. Entonces, eso hace que el dominicano teniendo muchísimas iniciativas, está entre los renglones de más bajo nivel académico, aquí en República Dominicana, de más bajo nivel académico. Hay gente por ahí que logran llegar a la universidad, se gradúan de lo que están estudiando y son disfuncionales. No hay forma, porque es que su propio yo, su propia iniciativa está dentro. No escucha bien. Mientras que el melancólico con algo de colérico que tienen algunas personas, lo hacen exitosa o exitosos. Son aquellas personas que programan sus amistades, hacen un análisis exhaustivo de sus compañeros de trabajo, proyectan un futuro, saben lo que van a hacer, Entonces esos serían los pocos dominicanos exitosos. Ese es el dominicano exitoso que aquí provoca muchos problemas en nuestro país porque hay un aumento del feminicidio. Entonces ese temperamento
reservado, con el temperamento melancólico y algo colérico, se da mucho en las mujeres. Entonces el hombre colérico al fin, dominicano, aquí hay mucho colérico, aquí, si tú divides el saber humano, las personas que son sabias dicen que son tontos, pero esos son los menos, la mayoría es que yo sé, ¿eh? O sea, se dividen en la otra parte, que son sabios en su propia opinión, como dice la Biblia. Sabio en su propia opinión, nadie lo saca de ahí. Entonces, con ese tipo de personas es difícil porque en un momento dado te exhibe el pensamiento colérico o el temperamento colérico, pero en otro entonces se te deprime y se te cae. Entonces cuando va en el sexo femenino, que no lo tipificaron por temperamento, no por sexo, cuando se da esta característica en la mujer de tener esta fusión de temperamento melancólico y colérico, entonces hay un choque en ese matrimonio. Y muchos de las rupturas familiares se producen por ese choque. Porque mientras están en iguales condiciones, todo va bien. Mientras están en iguales condiciones, todo va bien. Pero hay de uno que progrese. Inmediatamente pues el tipo se vuelve celoso, no quiere que vaya a la universidad, no vaya a nada, porque hay una fusión de esos dos temperamentos. Un saludo, licenciado. De esos dos temperamentos, del colérico y el melancólico, que la mujer lo ha asumido, entonces se encuentran con este colérico que teniendo rasgo colérico con la mujer en común, se enamoró, pero no creía que tenía ella rasgo físico del melancólico. Entonces, esta mujer empieza a progresar o se da cuenta que no está avanzando. Este hombre no me está dando los resultados y decide terminar. Y ahí es que viene el problema. Porque entonces el colérico no acepta eso, José Luis. No acepta. Entonces, ¿que tú la vas a permitir que vuele? No, señor. Entonces, por eso es una de las altas incidencias que hay de feminicidio en el país. Porque hay una simbiosis del dominicano entre el colérico, por eso voy a tratar los otros dos, que es el flemático y el sanguíneo aparte, porque estuve hablando con un amigo de esa ciencia de la psiquiatría y la psicología, y duramos una tarde conversando acerca de estos dos temperamentos que definen la vida y el éxito de la persona, y que muchas veces no podemos identificar a cuál pertenecemos, y que tú no sabes con la reacción que te venga, porque es que tú no has podido, porque lo aconsejable, lo ideal es que tú identifiques, mire, este tipo es así, pero no, están camuflajeados. Suéltame. Entonces, esa mezcla del dominicano eh, triste, melancólico y colérico al mismo tiempo. Esa característica la tenía mi papá porque si daba un palo en la lotería, entonces había que celebrarlo porque dio un palo. Pero entonces había que celebrarlo como quiera, si se obtenían unos recursos, pero también si se había perdido mucho,
¿eh? Había que mitigar las penas. Él decía disipar. Se sentaba allá en el malecón de Puerto Plata. Saludo a la ciudad más hermosa que tiene el país, Puerto Plata. Ahí no es como aquí en el este, de que la arena se te está metiendo no, es una playa para tú bañarte. Ahora Cabarete se parece mucho aquí al este, pero allá en Puerto Plata tú te puedes bañar, tú puedes jugar con las olas. Ay, mira allá donde viene, por aquí no, es sacándote a ti. Oh, pero mi hija me tuvo que auxiliar una vez que yo fui ahí al este, auxiliar, pero no me dejan tranquila. Las olas. Allá en Puerto Plata usted no tendrá problema con nada, con las olas del Océano Atlántico. El segundo océano más grande del mundo, después del Pacífico. ¿Eh? Todavía me estoy sacando arena que fue por ahí. No, no puedo así, no. Me gusta jugar con la marea, pero no así. Por eso que le han puesto Playa Caribe, le han puesto todo. Prosigo entonces. Ese es un estudio. No necesariamente usted tiene que coincidir con nosotros, que hicimos un grupo de amigos en una tertulia. Habían 3 psicólogos, una psicóloga y había una brasileña y había discutiendo ahí de toda había una venezolana discutiendo esos temperamentos y hicieron esa fusión del dominicano de colérico a triste o melancólico. Entonces yo pensando en mi papá, dije, lo tenía los dos, pero en el caso mío, ay, sí es difícil. Sí, porque tengo algunos coléricos, yo creo que tengo como 3 o 4, los 4 los tengo. Entonces, porque es que el colérico no puede estar tranquilo. Entonces, a veces mi papá así en bajo perfil también, en bajo perfil, pero este colérico es raro, porque en bajo perfil, pero también tenía su llama, su mecha corta también. Entonces me tumbaba aquel temperamento, pero entonces aquella salida en lo triste, en lo que la vida tiene que seguir, como por ejemplo esta tragedia que pasó. eh, Se comenta, pero hay que seguir eso, echando para adelante. No era depresivo, sino, ¿qué vamos a hacer? Mañana que vamos a ver qué se hace. Porque no es triste, melancólico, no es depresivo, ya es otra cosa. Entonces, los dos temperamentos adicionales, el sanguíneo, es uno de los más populares en República Dominicana, porque aquí están los 4 están metidos. El sanguíneo es aquel que empieza una crianza de conejos, que le va a ir muy bien. Yo conozco un amigo, no lo puedo mencionar, el amigo. Entonces tú te encuentras 2 meses, dime, esa crianza con no, se murieron todos. Y entonces ahora estoy con unas gallinas ponedoras. El sanguíneo vive buscando permanentemente situaciones de progreso y no se encuentra con ninguna. Con ninguna. Vive enamorándose permanentemente y como que todo el mundo lo rechaza. Porque él no tiene la cordura de decirle cosas bellas a esa mujer en un momento dado. Tener como, por ejemplo, la característica de Tomás Alva Edison, de tener un poquito melancólico y tranquilo. No. Él se pone a la disposición. Entonces, la mujer se pone esquiva en ese caso.
o averiguar los negocios del otro y cómo te va, cómo está esto, a propósito, cuando soltaron a Mantequilla, como de que engañó muchísima gente. Entonces, este tipo de personas eh, da mucha pena porque sus iniciativas no prosperan, no prosperan. Aquí hay una comunicadora que a propósito de Angelo, el que fue a Frusia, allá, eh, ella entrevistó al muchacho y el muchacho dijo que dejó los estudios. Entonces, a ella la estudiaron su expediente y se detectó que dejó como 3 o 4 carreras inconclusas. Eso es propia del sanguíneo. Se enciende fácilmente en entusiasmo, eh, eh, corre para Puerto Plata y cuando llega a Puerto Plata se le mete un dolor de cabeza porque es que no puede, es que verdaderamente la sangre, los 4 elementos hemos sintetizado estos 4 temperamentos en los 4 temperamentos, que son el fuego, la sangre, el aire y el agua. El agua vinculado con el melancólico. Entonces, el sanguíneo es fuego puro, y tiende mucho al fracaso. La mayoría de los desertores en la UAS, que gracias a Dios la UAS ha sido bien misericordioso con ellos, porque dejan un semestre, le dejan una oportunidad y vuelven. Y hay que estarle hablando permanentemente al sanguíneo, hay que estarle hablando permanentemente. Mira, tú sabías que en la UAS, después de la pandemia, han establecido la cátedra presencial y la virtual. Ya te es más fácil graduarte. Ya te es más fácil graduarte. Porque, oye, es increíble. Es como que su sangre misma evidencia que no se siente a gusto con lo que hace. Y eso es difícil. Porque las amistades se la puede romper fácil, propenso a los divorcios, cualquier situación poco importante, trivial, la magnifica, vive permanentemente buscando situaciones, vive para implantar un récord y tiene una conversación diferente. Yo hablé de uno allá que se llama Pasiro, que Pasiro tenía entre sanguíneo y melancólico y había que escuchar cuando se iba a la playa, una serie de utopías. Pensaba utopía porque el sanguíneo también es mentiroso. Me disculpan el que es mentiroso porque vive inventando, porque es un éxito basado en el temperamento. Él va a Nueva York y acabó. Mira, yo fui el primer día. Pero el melancólico y el colérico son más sinceros. Bueno, tú no sabes que yo fui, pero la hermana mía no me dedicó tiempo y tú sabes que yo soy muerto allá en Nueva York. Yo no me sé los lugares. Y ella generalmente coge una semana para ir conmigo. Dice, me dio de compra y resulta que no pudieron eso. Pero el sanguíneo no, el sanguíneo aunque le vaya mal, oh, no señor, yo, mire. Y esa parte, en eso
mi papá se metía en el sanguíneo. En el sanguíneo. No era que tenía un temperamento vanidoso ni nada de eso, pero él no decía que la pobreza que había que estarla demostrando. No tengo que estar demostrando la pobreza. Entonces, cuando él estaba, que tenía pocos recursos económicos, mi mamá tenía que preparar la mejor camisa para pararse en la esquina, con los bolsillos en la mano. Cualquiera cree que tiene, tú ves. Cualquiera que tiene. Ahí se parecía a Sanguino. Por ejemplo, para que me vayan entendiendo, mi papá jugaba el 25, porque ahora con esa lotería eso no se puede jugar, es como 50.000 loterías, pero antes de darme era uno, entonces se abonaba en un número. Entonces, con las propuestas, la defensa que hacía de ese número, cuando salía ese número, la población entera se cargó ya, no sé, ese se cargó ya. Ese es el número de abono de Juan Reynoso. Ese se cargó. Pero ¿qué pasa? Que esa semana él trabajaba en la electricidad, en la corporación, esa semana no le pagaron y eso. A propósito, Abinader, cuánta injusticia, muchísima gente que tuvo pensionado, que nunca han trabajado. Mi papá se fue sin una pensión. Mira, esa semana coincidió en que sus ingresos eran pírricos y no pudo apretar el número, no lo pudo. Entonces, para todo el mundo barrió, pero él no le decía a nadie su derrota. No le decían nada de su derrota. Entonces ahí yo quiero que ustedes, a propósito de Yese, asuman eso, que aunque estén derrotados internamente, digan, esto hay que echarlo para adelante, habrá un nuevo sol, hay que seguir hacia adelante, porque el sanguíneo derrotado, no hizo la inversión para ganarse, barrió, no señor. Esa semana le fue mal, pero cuando le decían, pero te fue bien, sí, me fue bien ahí. Cuando lo lógico es que tú digas, mira, esta semana, como el colérico, no. Entonces, él me tenía confundido con los temperamentos. Temperamentos. Entonces, finalmente, le voy a hablar del flemático, donde el flemático es muy amigo del el melancólico. Es una persona bien medida. A veces cuando yo ocupé el cargo gerencial de ginecología y obstetricia, y sabía que yo tenía que estar en el lado gerencial ahí, había que llamarme, ¿no? Esa parte ahí. Entonces, eso convocó a que en muchísimas ocasiones, mi mamá expresara al director de la escuela de que, ¿y qué tal? Porque yo lo veo como muy retraído, básicamente, en sí, como inmerso en unos cálculos que él solamente sabe él. Es la antítesis del colérico y del sanguíneo, con rasgo melancólico.
Cuando yo llego al hospital de la maternidad, el doctor Calventi le dicen que yo no estaba comiendo. Y era una comida muy mala, arroz, habichuelas y espaguetis. Entonces me convoca ya. Yo dejaba la comida no por tristeza, sino me estaban supliendo esa comida. Yo no puedo estar diciendo, el flemático no se expresa de mala forma o de forma ingrata. De forma ingrata. Nunca se expresa de que le da la comida. Entonces, ¿cómo yo iba a hablar de la comida del hospital? Entonces, yo lo que hacía que me retraía. O me estaban confundiendo, que yo dije que estaba, yo tuve que, para que no me botara del hospital, que no, nada que ver, yo no soy depresivo. Yo no soy depresivo. Pero esa parte flemática, yo le he hecho una fusión con la colérica. A mí me chocan las injusticias. El flemático es más ponderado. Mira qué pasó aquí. Ahí se me mete a mí el colérico y el flemático se me va. No soy nada sanguíneo. Cuando yo digo por ahí, es por ahí. Voy a comprar el televisor en Plaza Lama, voy a presentar el Grand Friday y voy ahí. Por ahí es que voy. Nada de sanguíneo. Así que me voy con esta canción y... no, esa es de la que yo me encontré aquí. Esa no la traje de Puerto Plata. Muchas personas que vinieron a la misa de la Fuerza del Pueblo de Puerto Plata me dicen que allá se ve en el canal 47 y en el 16. Suéltame. Siempre cuando hablo de este tema me preguntan de los políticos, el tipo de temperamento. Hipólito, sanguíneo colérico. Ahí no hay nada que buscar. Danilo Medina, sanguíneo. Si él analizara todo lo que pasó como él, como político, no hubiera sido definido como sanguíneo. Pero es un sanguíneo puro, que son gente que toman medidas y después analizamos y no le analizan nada. Leonel Fernández, flemático, pero tiene que hacer, yo le digo a él que tiene que ponerse un poquito colérico. Porque muchas veces, ¿tú te crees que a mí me ponen un debate ahí con Abinader? A mí, mira, pero es demasiado decente, demasiado decente. Así que disfruten todo de Semana Santa por Frecuencias Dominicanas. Doctor Andrés Reynoso le invita a reflexionar en estos días. Suéltame.